Bienvenidos a la sección número 12 de la materia La misión de la Iglesia. Intentando contestar la pregunta en esta serie, ¿para qué existe la Iglesia? Y nos corresponde entrar en el quinto paso en el método de Cristo para discipular. Nos referimos al paso de la demostración. La demostración. Les mostró cómo vivir. Jesús les enseñó a sus discípulos cómo vivir una vida de conformidad o en conformidad con la voluntad de Dios y entre los hombres. Esto lo hizo a través del método de la demostración. Viéndolo a Él, era que aprendían. Viéndolo a Él, aprendieron. ¿Qué aprendieron? Cómo orar, cómo tratar a los demás, cómo interpretar las Escrituras, cómo vencer la tentación, cómo cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, cómo establecer el reino de Dios en sus corazones. En síntesis, les mostró con su propia vida cómo vivir la de ellos. En un sentido técnico, la vida precede a la acción, pero bajo un punto de vista completamente práctico, vivimos gracias a lo que hacemos. Uno puede respirar, comer, hacer ejercicio y proseguir con su trabajo si quiere crecer. Cuando estas funciones corporales se olvidan, la vida cesa. Por esto, el esfuerzo de Jesús por hacer comprender a sus seguidores los secretos de su influencia espiritual, su ejemplo, y que estos secretos han de considerarse como parte voluntaria de su estrategia básica. Sabía lo que era importante, nuestro Señor. En ese contexto de la demostración, ellos aprendieron de Él, número 1, la práctica de orar, su vida de oración. Es por eso que no fue accidental que Jesús dejara que sus discípulos muchas veces lo vieran conversar con el Padre. Fue así como pudieron comprobar la fortaleza que esta práctica daba a su vida. Y si bien, por lo menos al principio, no podían entender completamente de qué se trataba, tienen que haber caído en la cuenta de que era parte de su secreto de vida. Debe aclararse aquí que no les impuso esa lección, como tampoco ninguna otra, sino que más bien siguió orando hasta que por fin los discípulos se sintieran tan deseosos de imitarle que le pidieron que les enseñara lo que hacía. Y él entonces les explicó algunos de los principios básicos de la oración y luego, antes de concluir, ilustró su explicación con una oración modelo, la que encontramos en Mateo 6, 9 al 13 y Lucas 11, del 1 al 11. En cuanto al significado de los principios implicados en cada sentencia o frase de la oración modelo, el Padre Nuestro, puede verse la serie en video, Principios Guiadores en la Comunión con Dios, de este servidor en YouTube. Allí ampliamos un poco lo que tiene que ver con el significado del Padre Nuestro, por lo menos un poco. También aprendieron de Él por demostración. ¿Qué cosa? Aprendieron el uso de las Escrituras. ¿Cómo usar las Escrituras? Otro aspecto de la vida de Jesús que les fue presentado en forma gráfica a los discípulos fue la importancia y el uso de las Sagradas Escrituras. En este sentido, aprendieron de Él que el Espíritu Santo las inspiraba, en primer lugar. Él les dijo,
Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mateo 22, 43 y 44. ¿Cómo les enseñó en esta declaración que el Antiguo Testamento era inspirado divinamente? Al decirles que esa expresión de David, que luego fue registrada, fue dicha en el Espíritu. Verso 43. Lo mismo tenemos en Marcos 12:36, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. De tal manera que las escrituras del Antiguo Testamento eran para Jesús la palabra de Dios. Refiriéndose al quinto mandamiento de la ley de Dios, los 10 mandamientos, dijo a quienes lo transgredían, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:6b. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Marcos 7:13a. ¿Qué más aprendieron de las Escrituras por demostración con la vida misma de Jesús? Que ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Él. Ellas son las que dan testimonio de mí, les dijo en Juan 5:39b. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. En el contexto de su arresto, les dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:54. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Mateo 26:56. Cada día estaba con vosotros, los dirigentes judíos, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Marcos 14:49. Y los discípulos estaban siempre escuchando de él estas palabras, tanto las que les decía a ellos como las que le hablaba a los demás. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Lucas 22:22. Aquí Jesús está citando Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Salmo 41:9. Mas para que se cumpla la escritura, le dijo en otra ocasión, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 13:18b. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Juan 15:25. Y en Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bien, hay muchos ejemplos más, pero los dejaremos por aquí. Es de notarse que esta enseñanza de Jesús a sus discípulos fue dada mientras ellos le miraban en su diario vivir. Él no se apartó con ellos para enseñarles estas cosas a solas, sino que lo aprendieron de él por demostración, mientras le veían responder y argumentar a quienes se encontraban en el camino. A manera de síntesis de estas dos lecciones aprendidas por los discípulos por demostración. Número 1, la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento y que su ministerio era atestiguado por ellas. Sobre esto puede decirse que si se cuentan las repeticiones en los pasajes paralelos referente al mismo suceso, hay en conjunto en los 4 evangelios unas 160 referencias en las que Jesús alude a la Biblia de su tiempo. Además, 2/3 de los libros del Antiguo Testamento se incluyen en estas referencias.
En vista de esto se puede concluir que la palabra de Cristo estaba completamente embebida de la enseñanza de los antiguos patriarcas, reyes y profetas. Todo pensamiento de él estaba moldeado en el espíritu de los escritos inspirados de su tiempo. Y en esto hay una gran lección, amigos y hermanos queridos, para quien desea discipular al estilo de Jesús. Esa lección es doble. Primero, su lenguaje ha de ser bíblico. Sus argumentos han de ser bíblicos y por lo tanto nunca basados en su propia opinión. Segundo, no se puede discipular al estilo de Jesús haciendo a un lado el Antiguo Testamento o restándole autoridad de alguna forma. ¿Qué más aprendieron los discípulos de Jesús por el método de la demostración? Bueno, en tercer lugar, aprendieron la forma de ganar almas para el reino de Dios. Prácticamente todo lo que Jesús hizo y dijo tuvo algún significado para su obra de evangelización, ya fuera por medio de la explicación de una verdad espiritual o ya el revelarles cómo tratar a los hombres. No se vio urgido nuestro Señor de preparar situaciones didácticas, sino que se limitó a aprovechar lo que se iba presentando en el diario vivir, y por ello su enseñanza siempre parecía realista. De hecho, en su mayor parte, los discípulos la iban absorbiendo sin siquiera saber que estaban recibiendo preparación para ganar almas. En condiciones parecidas, en muchas ocasiones, Jesús aprovechó las circunstancias para enseñarles esto. Fue así como en esta área aprendieron por demostración a, número 1, enseñar con naturalidad, siendo parte de la vida de las personas. Jesús fue tan magistral en su enseñanza que no dejó que el método oscureciera lo que enseñaba. Quiso que la verdad atrajera por sí misma y no la presentación en sí. Su método a este respecto fue ocultar el hecho de que siquiera tuviera un método. Él mismo era su método. Lo que los discípulos enseñaron luego a sus propios seguidores fue que tuvieron un maestro que practicó con ellos lo que esperaba que aprendieran. Así de sencillo. La evangelización fue vivida ante ellos en espíritu y en técnica. Los ayudó a reconocer la necesidad innata en las clases de personas y los mejores métodos para acercarse a esas personas. Observaron cómo atraía a la gente, cómo ganaba su confianza e inspiraba su fe, cómo les señalaba el camino de la salvación y los invitaba a seguirle. Refiriéndose al método de Cristo de ganar almas, Elena G. de White lo expresó así, en Consejos sobre el régimen alimenticio, Elena de White 552, y también está en otras de sus obras. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Jesús no pidió a nadie que hiciera o fuera algo que él no hubiera demostrado antes en su propia vida. Esto es muy importante. Voy a repetir esto. Jesús no pidió a nadie que hiciera o que fuera algo que él no hubiera demostrado antes en su propia vida. Está muy bien explicar a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor mostrarles cómo hacerlo. La gente busca demostraciones, no tanto explicaciones.
En segundo lugar, ellos aprendieron de Jesús a enseñar con ejemplos conocidos de la vida diaria. Las parábolas. El uso de las parábolas por parte de Jesús enseñó a los discípulos que las personas aprenden más fácilmente las verdades del reino de Dios si se utilizan en esa enseñanza ejemplos de la vida diaria con las que ellos están familiarizados y no conceptos desconocidos para los oyentes. Las parábolas son quizá el elemento más característico de la doctrina de Jesucristo consignada en los evangelios. En su conjunto, presentan el sello de una personalidad bien definida. Su impacto sobre la imaginación hizo que se fijaran en la memoria las enseñanzas que transmitió a través de las parábolas. La importancia de las parábolas como método de enseñanza de Jesús puede verse por la cantidad de veces que lo usó como método. 120. Contando como tales las que comienzan por la fórmula semejante es o algo similar. La verdad expresada en imágenes es más accesible y más atrayente, sobre todo para la gente sencilla, que la formulada en términos abstractos. Por eso Jesús, que ha sido sin lugar a dudas un parabolista genial, compara una realidad determinada, el reino de Dios, por ejemplo, con hechos que pueden considerarse análogos en algunos aspectos, pero que son a la vez mucho más cotidianos y familiares. Para los que escuchaban su predicación, los elementos usados eran cosas bien conocidas, como la siembra, la cosecha, el trabajo en las viñas, la pesca, la preparación de la masa para el pan y la actividad pastoril. Las parábolas de Jesús, tomadas en conjunto, conducen hacia los oyentes a un mundo que les es entonces familiar. Todo es tan sencillo y claro que un niño lo puede comprender. Todo tan evidente que los oyentes pueden contestar cada vez, sí, así es. ¿Qué más aprendieron los discípulos de Jesús por el método de la demostración? Bueno, en cuarto lugar, aprendieron la forma de tratar con los prejuicios y otras barreras que separan a las personas y obstaculizan la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Fueron muchas las ocasiones en las que a través de su ejemplo Jesús enseñó a sus discípulos a guiarse sin prejuicios raciales o de cualquier otra índole. Entre otros casos, por ejemplo, su trato con la mujer samaritana, su trato con los publicanos, Mateo y Zaqueo, su trato con el centurión romano, su trato con los líderes judíos, Nicodemo, su trato con los pecadores declarados, la mujer adúltera. En fin, Jesús nunca permitió que un prejuicio racial o de cualquier otro tipo se interpusiera entre su plan de salvación y el ser humano caído. A nadie le negó el reino de Dios. A todos se los ofreció, a todos les dio la oportunidad, aun cuando no todos la aceptaron. Pero el problema estuvo siempre en ellos, en los que no aceptaron, nunca en él. La vida de Jesús, su ministerio fue abierto a todo el que estuviera interesado en el reino de Dios. Y es entonces una reprensión para toda actitud en sus hijos que sea influenciada por cualquier tipo de prejuicio que se interponga entre el pecador y su oportunidad de aceptar el plan de la salvación en Jesucristo. Elena de White lo expresó así. Consejos para la Iglesia, edición 1991, la página 464. Los seres humanos son propiedad de Cristo, comprados por Él a un precio infinito y vinculados con Él por el amor que Él y su Padre han manifestado hacia ellos. Cuán cuidadosos debemos ser, pues, en nuestro trato unos con otros.
Los hombres no tienen derecho a sospechar el mal con respecto a sus semejantes. Los miembros de la iglesia no tienen derecho a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con miembros que han errado. No deben siquiera expresar sus prejuicios acerca de los que erraron, porque así ponen en otras mentes la levadura del mal. Los informes desfavorables de un hermano o hermana de la iglesia se comunican de unos a otros miembros. Se cometen errores e injusticias porque algunos no quieren seguir las instrucciones dadas por el Señor Jesús. Deseado de todas las gentes, página 160, la edición 1955. En el caso de la samaritana, ese anterior estaba en Consejos para la Iglesia, página 464. Deseado de toda la gente, página 160, es la que sigue. Dice, Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos. Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo. En el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie sino a los judíos se les permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. Mismo libro, página 165. Volviendo al caso de los samaritanos, Elena de White dice, la estadía de Jesús en Samaria estaba destinada a ser una bendición para sus discípulos, que estaban todavía bajo la influencia del fanatismo judío. Creían que la lealtad a su propia nación requería que ellos albergaran enemistad hacia los samaritanos. Les admiraba la conducta de Jesús. No podían negarse a seguir su ejemplo. Y durante los 2 días que pasaron en Samaria, la fidelidad a él dominó sus prejuicios. Pero en su corazón no se conformaban. Ellos seguían con sus problemas de prejuicio. Eso último lo dije yo. Dice ella, pero en su corazón no se conformaban. Tardaron mucho en aprender que su desprecio y odio debían ser reemplazados por la piedad y la simpatía. Pero después de la ascensión del Señor, recordaron sus lecciones con nuevo significado. Después del derramamiento del Espíritu Santo, recordaron la mirada del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia estos extraños despreciados. Cuando Pedro fue a predicar a Samaria, manifestó el mismo espíritu en su obra. Cuando Juan fue llamado a Éfeso y Esmirna, recordó el incidente de Siquem y se llenó de gratitud hacia el Divino Maestro, quien, previendo las dificultades que debían arrostrar, les había ayudado por su propio ejemplo. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, si me pidieras, yo te daría el agua de la vida. Entonces, aprendieron por demostración a trabajar sin
prejuicios de ningún tipo. Muchas cosas más aprendieron por demostración, pero lo dejaremos por aquí y esto nos lleva al siguiente paso del discipulado, que lo veremos en la próxima sección, si Dios quiere.